¿Alguna vez has sentido que hay algo observándote desde el rincón más oscuro de tu habitación, justo cuando crees que estás solo? Todos hemos sentido esa punzada de curiosidad, ese deseo casi prohibido de asomarnos al otro lado del velo para ver qué hay allí. Quizás piensas que los objetos son solo eso, objetos, y que un trozo de papel o una moneda no pueden tener poder sobre tu realidad. Pero hoy te voy a contar por qué esa confianza es, en realidad, tu mayor debilidad. Hace un tiempo, en la ciudad, una sombra mística comenzó a envolver a los jóvenes. Se puso de moda coquetear con lo prohibido, con lo satánico, con lo que la gente llamaba los comegatos, debido a las extrañas desapariciones de mascotas y niños. En ese ambiente de tensión y misterio vivía Bruno, un chico que, como tú o como yo, que junto a sus amigos Pedro, Ricardo y José, decidió que el miedo era solo un juego de niños. Pero lo que empezaron como simples sesiones de curiosidad, pronto se convirtió en un descenso hacia la oscuridad que ninguno de nosotros querría conocer. Imagínate por un momento estar en un pequeño apartamento tipo estudio. El aire se siente pesado, casi solo. Pedro se ha quedado solo porque sus padres salieron, y la invitación a pasar la noche parece el escenario perfecto para sacar la tabla. No era una tabla lujosa, era solo una hoja de papel hecha por Bruno, con un sí y un no, letras y números y ese adiós que parece tan fácil de decir pero tan difícil de cumplir. Para ellos, la moneda era el vehículo. Para lo que estaba al otro lado era una invitación formal. Normalmente, cuando jugaban sin José, el más joven del grupo, no pasaba nada. El silencio era absoluto. Pero cuando José ponía sus dedos sobre la moneda, la atmósfera vibraba de una forma distinta. José tenía algo, un don innato, una energía que servía de puente. Él hacía una oración para comenzar y el ambiente cambiaba instantáneamente. Yo quiero que te preguntes, si estuvieras allí, sentado en el suelo, viendo cómo una moneda comienza a trazar círculos perfectos sin que nadie la empuje, ¿te quedarías o saldrías corriendo? Aquella noche, en casa de Pedro, José lanzó el reto al vacío. Si estás aquí, danos una señal. Y como si el universo mismo contuviera el aliento, la luz se apagó en la penumbra. Solo el resplandor fantasmagórico de una vela iluminaba sus rostros tensos. José insistió, repitió la petición de una señal. Y entonces, desde el baño vacío que estaba justo al lado, escucharon el sonido mecánico y seco del agua de la poceta bajándose sola. No había nadie más, solo ellos, y el miedo que empezaba a filtrarse por sus poros. La llama de la vela comenzó a bailar con una violencia antinatural, como si un viento invisible y furioso intentara apagarla o alimentarla. El terror se volvió tangible. José, comprendiendo que había despertado algo que no podía controlar, intentó cerrar la sesión con una oración de despedida. Pero la moneda se negó, se quedó girando en el centro, ignorando el adiós, como si la entidad estuviera aferrándose al mundo de los vivos. Forzaron la moneda, cerraron el rito y salieron huyendo, dejando a Pedro atrás, suplicando que no lo abandonaran en ese apartamento que ya no se sentía suyo. Pero la curiosidad es una enfermedad difícil de curar. Semanas después, pensaron que todo había sido una serie de coincidencias desafortunadas. Decidieron probar algo nuevo en la azotea del edificio, el juego de la tijera. Es un ritual que suena inocente, pero que encierra una simbología profunda. Una Biblia, una tijera amarrada con un cordón rojo y el equilibrio precario entre dos personas. Invocaron a Gandhi, Creo que así está bien. o eso creían ellos, porque el mal siempre suele disfrazarse de luz para que le abras la puerta de par en par. Bruno, que siempre anotaba todo en su cuaderno, empezó a sospechar.
El juego respondía a preguntas personales. Sabía quién iría a un concierto y quién no. Parecía leer sus mentes con una precisión quirúrgica. Pero Bruno sintió que algo no encajaba. En un arranque de valentía o de imprudencia, decidió retar a la entidad. «Yo sé quién eres, te haces pasar por otros», le gritó al vacío. En ese instante la Biblia comenzó a sacudirse violentamente, amenazando con caer y liberar algo que no debía ser liberado. Lo que sucedió después marcó a Bruno para siempre. Mientras él seguía llamando mentiroso a aquel espíritu, un humo denso y negro empezó a brotar de las páginas de la Biblia. No había fuego, no había calor externo, solo ese humo que nacía de las palabras sagradas. José cerró el juego a toda prisa, y cuando desataron la tijera, encontraron su silueta ahumada y perfecta grabada en el papel, como una cicatriz permanente del encuentro de lo inexplicable. Juraron no volver a hacerlo, pero el abismo ya los había mirado de vuelta. La última sesión fue la más oscura de todas. Bajo un cielo gris de tarde, de nuevo en la azotea, Bruno volvió a la carga. Estaba necio. Quería llegar al fondo de ese misterio sin saber que el fondo es un lugar del que pocos regresan. José pidió una señal más fuerte que una brisa fría, y en ese preciso momento 2 periquitos volaron sobre ellos. Uno esquivó el tanque de agua, pero el otro se estrelló de lleno contra la pared, cayendo muerto exactamente sobre el papel de la Ouija. Un sacrificio no pedido que selló el ambiente con un silencio sepulcral. Bruno, poseído por una rabia inexplicable, comenzó a gritarle a la tabla, llamando mentiroso a lo que fuera que estuviera allí. La moneda reaccionó con una furia frenética, moviéndose tan rápido que los chicos apenas podían seguirla. Letra tras letra, sin sentido aparente, llenando una hoja entera del cuaderno de Bruno. Al principio parecía basura, un caos de caracteres al azar, hasta que Bruno miró la última línea con detenimiento y sintió que la sangre se le helaba en las venas. El mensaje estaba escrito a la inversa, de derecha a izquierda, como si solo pudiera leerse a través de un espejo. Y lo que decía no era una respuesta, era una declaración de guerra y una tentación. Soy Satanás el diablo. Estoy en la 4ª dimensión. Jueguen la tijera, así saldré. Sáquenme de aquí, los haré ricos. En ese momento, la moneda parecía estar pegada al papel con cemento, resistiéndose al adiós con una fuerza sobrehumana. Tuvieron que luchar contra ella hasta que, tras un relámpago que iluminó el cielo sin emitir un solo trueno, la sesión terminó. Esa tarde, Bruno quemó la tabla en la hornilla de su cocina. Vio como el papel que casi le cuesta el alma se convertía en cenizas, intentando borrar el rastro de una entidad que le había ofrecido el mundo a cambio de su libertad. A veces nos olvidamos de que somos materia, como decía Bruno de José, y que nuestra energía es el combustible que estas entidades necesitan para cruzar. Tuvieron suerte. Muchos otros no han vivido para contar cómo termina el juego cuando no logras llegar al adiós. ¿Realmente crees que eres capaz de controlar lo que no puedes ver? La historia de Bruno nos enseña que el peligro no está en la tabla o en la moneda, sino en la puerta que abrimos en nuestra propia mente. No todos los que se asoman al abismo regresan enteros. Así que, la próxima vez que sientas esa curiosidad eléctrica recorriéndote la espalda ante lo oculto, recuerda este relato. Porque hay juegos que una vez que empiezan, no terminas cuando tú decides, sino cuando ellos han terminado contigo.
Gracias por acompañarme en este recorrido por las sombras de la memoria de Bruno. Si este relato te ha hecho cuestionar la seguridad de tu propio entorno, quizás sea el momento de dejar de jugar con fuego. No olvides suscribirte y activar la campana para más encuentros con lo inexplicable. Y dime, ¿alguna vez has sentido que un objeto en tu casa tiene una energía que no debería estar ahí? Te leo en los comentarios si te atreves. Hasta la próxima, y si la oscuridad me lo permite. Me encantaría saber qué piensas de este caso. ¿Te gustaría que investigara más sobre el juego de la tijera o prefieres que nos alejemos de esos temas por un tiempo? Cuídate mucho y recuerda, algunas puertas están cerradas por una razón. No seas tú quien les quite el cerrojo. Nos vemos en el próximo video, donde la realidad siempre supera la ficción.